del concurso de delitos, y luego vamos a pasar al desarrollo, si nos da el tiempo, del concurso de delincuentes. Mal llamado, a mi gusto, podría ser concurso de personas, porque en realidad el delincuente, en todo caso, que es aquel que delinque, solo puede determinarse una vez que haya pasado la sentencia definitiva en autoridad de cosa juzgada. Pero bueno, esa es otra historia. Juan Carlos, te veo por allí. Sí, José Luis. ¿Me autorizás para subir un documento? Sí, claro. Sí, Ahí perfecto. va. Perfecto. Pará que ya te digo entonces. Perfecto. Fíjate ahí, puedes ya subirlo. Perfecto. Mientras Juan Carlos lo sube, simplemente les reitero que el régimen concursal comienza en el artículo 54 del Código Penal hasta el artículo 58 inclusive. Muy bien, estamos por acá. Vamos a reanudar donde habíamos quedado. Perfecto. Un poquito más para abajo. Perdón, profesor, ¿esos 4 artículos pertenecen entonces al concurso de delincuentes Al o concurso de delitos. Delitos. Al concurso de delitos, Georgina, que es lo que estamos analizando desde la clase pasada, lo que está analizando Juan Carlos en realidad desde la clase pasada, y que hoy se va a desarrollar la segunda parte, por decirlo de alguna manera, porque todavía quedaron el análisis de algunas características del concurso. Perfecto. Muy bien, José Luis. Habíamos quedado en la clase pasada analizando los elementos del delito continuado y habíamos dicho unidad de resolución, lo que se traduce en un solo dolo, un dolo unitario, una única conciencia del delito, lo cual se traduce o se ha descrito como el caudal subjetivo del delito. Y Zaffaroni lo ha descrito también con... en clave, digamos, finalista, digamos, como el enlace óntico, ¿no? Inductivamente decíamos que no se puede discutir la realidad psicológica eventual, ¿no? De que alguien tome una resolución única de violar una determinada ley legal, una determinada ley, perdón, en un cierto lapso, de determinada manera, con cierta finalidad. Entonces, por eso, desde ese punto de vista, decimos que los que dicen que el delito continuado es una realidad tienen un apoyo. Los que dicen que es una ficción tienen otro apoyo muy importante en aquello de que por obra de la ley, justamente el legislador hace de lo que es una pluralidad una unidad. Tenemos la pluralidad de acciones ejecutivas a continuación. Cada acción ejecutiva, se ha dicho, es delictiva in se, pero relacionada con la decisión inicial, con la decisión que inaugura, digamos, este fenómeno del delito continuado. Se ha dicho que cada acción es un delito en sí, y si realizo 10 acciones, realizo 10 delitos, por ejemplo, ¿no? Pero aquí hay que hacer una precisión que pasa por decir que si yo en un delito continuado
realizo 10 acciones ejecutivas contra la ley, digamos, que yo quiero conculcar, lo que estoy haciendo es realizando 10 acciones o 10 actos. En realidad, lo que yo tengo es un solo delito, y eso es por voluntad y por expresión de la ley. Digamos que por voluntad legal yo tengo un solo resultado y tengo un solo delito, desde el punto de vista normativo y legal. Ahora, hay una cosa interesante, porque según se considera un solo delito, sí, exacto, con una sola acción, señalan algunos autores, se podría cometer varias violaciones de la misma ley penal, con una decisión y con una intención única, unificadora e inicial. Entonces podríamos tener un delito continuado, por ejemplo, en la acción de alguien que coloca una bomba en un ambiente donde van a haber varias personas y causa la muerte de todas esas personas en virtud del estallido de esta bomba. El tema es que en este caso, el tema problemático es que en este caso tendríamos, al menos del punto de vista ontológico, una sola acción. Y recordamos que estamos bajo el acápite del apartado teórico de varias acciones, un solo delito. Pero en este caso tendríamos una sola acción. Y este es un problema acá, un problemita, un desajuste, digamos, dogmático en la estructuración por parte de la doctrina de la exposición del delito continuado y de la ubicación del delito continuado, ¿no? Eventualmente podríamos tener necesidad de hacer un reposicionamiento, digamos, del delito continuado bajo otro acápite que no fuera el de varias leyes penales y varias acciones, perdón, y un solo delito. Pero bueno, eso lo menciono al pasar y sigo, porque sería obviamente tarea para otro tipo de exposición u otro tipo de trabajo, para una investigación quizá. Bien, tenemos otro elemento que es la violación de la misma ley penal. La violación de la misma ley penal quiere decir la conculcación del mismo delito o la configuración del mismo delito con las determinadas acciones ejecutivas. Esta conculcación puede ser de distintas formas, puede contener tentativas, consumaciones, figuras simples del delito, figuras agravadas del delito, o sea, figuras calificadas, en fin. Y aquí se abren una serie de problemas. Por ejemplo, si yo decido cometer 6 hurtos de aquí a fin de año, supongamos que yo realizo 6 delitos de hurto y los consumo a los 6. Bien, 6 delitos de hurto consumados. Todos dirán que estamos ante un delito continuado y consumado. Supongamos que yo realizo esos 6 delitos de hurto, pero los 6 en grado de tentativa, porque en ninguno puedo llegar a buen fin. Entonces, seguramente todos dirán que estamos ante un delito continuado en grado de tentativa. Bayardo señalaba que aquí estamos ante un único resultado, aunque tengamos varios eventos, aunque tengamos varios actos allí descritos. Entonces, podríamos, para complejizar la cosa, podríamos tener, por ejemplo, 3 delitos tentados de hurto y 3 delitos consumados de hurto. Y aquí, en esta hipótesis donde tengo 3 y 3, por decirlo de alguna forma, tengo, no obstante, un solo resultado.
un solo resultado que sería difícil de interpretar, porque tengo 3 tentativas y 3 consumaciones. Sin embargo, la mayor parte de la doctrina, o la totalidad de la doctrina en realidad, no conozco una opinión en contra, dicen que en este caso estamos ante un delito de hurto continuado, consumado, a pesar de que tenemos 3 tentativas y un número igual de consumaciones. Como si la conducta de la consumación, siendo más grave, subsumiera en una relación interna a aquellas conductas de tentativa. Un problema más para plantearse, digamos, y para seguir de largo porque no tenemos tiempo para hacer una investigación sobre este concurso de delitos tan interesante, ¿no? La resolución de decir, bueno, en 3 tentativas y 3 consumaciones tengo un delito consumado, continuado, de hurto, es una decisión no ontológica, evidentemente, sino valorativa. Yo digo, bueno, tengo 3 conductas consumadas, o sea, de la mayor gravedad que se puede concebir dentro del ITER, y tengo otras 3 que quedaron en tentativa. Bueno, las que se sobreponen sobre las tentativas son las consumaciones. Después tenemos un elemento que es eventual, que se traduce en variables, que es el tiempo, el lugar y el sujeto pasivo o la víctima, que puede ser en el mismo momento o en distintos momentos, en el mismo lugar o en distintos lugares, contra la misma persona o contra distintas personas. Estos entonces son elementos accidentales porque pueden variar. Lo que me pregunto a continuación, y lo dejo allí como un problema y sigo, pero para que vean que esto es realmente una figura complicada, es si la acción única o plural es también un elemento accidental, porque decimos que las acciones ejecutivas, producto, digamos, que cumplen con aquella resolución inicial, lo más común es que sean varias, pero puede ser una sola acción. Yo puedo decidir matar un montón de personas y después ejecutar esa decisión con una bomba que coloco y hago estallar. Entonces, la pregunta es, de nuevo, ¿la acción única o plural es otra variable que se traduce en un elemento accidental del delito continuado? Bien, lo dejo planteado y les comento que Cairoli, siguiendo a Camargo Hernández, dice que el autor del concurso continuado puede ser plural, pueden ser varias personas, siempre que, no tiene por qué ser una sola, siempre que la persona, siempre que todas estas personas, digo, tomen la decisión inicial y después participen de las ejecuciones de aquella decisión inicial. Bueno, vamos a seguir con la pluralidad de acciones y un solo delito, y con el delito continuado, y entrando a las críticas que se le han hecho al delito continuado. Y dentro de este capítulo de las críticas vamos a analizar el tema tan interesante del delito continuado de homicidio y los delitos continuados contra la libertad sexual, que también es un tema de mucha actualidad. En cuanto a las críticas al delito continuado, se ha dicho que el delito continuado es una figura que trae muchas complicaciones y pocas ventajas. Suscita muchas preguntas y nos trae pocas ventajas. Se dice, da privilegios al culpable de un concurso real y lo castiga con una forma benigna como si fuera un solo delito, dicen algunos autores.
Y otros autores dicen, Langón concretamente, que es una figura legal, un instituto legal que da beneficios al autor de delitos dentro de un régimen legal como es el nuestro, decía Langón en 2003, que está caracterizado por su benignidad. Eso decía el doctor Langón. ¿Por qué? Porque no tenemos pena de muerte ni tenemos pena de prisión perpetua. Yo creo que nuestro régimen legal no es benigno, creo que es muy severo y que en algunas cosas es desproporcionado y que además es de una severidad creciente. En este caso, yo no concuerdo con la apreciación del doctor Langón, que tal vez haya cambiado o hubiera cambiado después de 2017, cuando se dio un empuje de reforma legislativa bastante importante. Y dice también Langón que en los delitos que suponen agresión de un bien jurídico personalísimo no corresponde la imputación del delito continuado. Y acá entramos en nuestro tema, porque dice que entre estos delitos donde en forma, donde se agreden bienes jurídicos personalísimos, están el homicidio y los delitos sexuales o los delitos contra la libertad sexual. Y decía Langón que en virtud del sentimiento de justicia, en virtud de consideraciones morales, en virtud del sentido común, de los criterios preventivos de la pena y de el no favorecimiento a los sujetos peligrosos, corresponde en esos casos no cerrar las puertas al concurso continuado respecto de estos delitos que protegen a bienes jurídicos personalísimos. Y yo, en este caso, también me permito disentir con el maestro Langón, ¿no? Porque él decía, bueno, el sentimiento de justicia, y yo pregunto, ¿qué es el sentimiento de justicia? Tendríamos dificultades para definirlo. Es como un concepto que se nos resbala. La moral, consideraciones morales. Bueno, justamente el derecho es distinto de la moral y la moral es distinta del derecho. Tendríamos que ir a un argumento más jurídico. Un argumento de tipo penal, por ejemplo, de tipo penal como elemento del delito. El sentido común. Bueno, el sentido común marca que, por lo menos a mi entender, marca que la elevación inmoderada de penas lleva a resultados que en definitiva no son satisfactorios. Si nosotros miramos la realidad norteamericana, vemos que existe un porcentaje altísimo de personas recluidas o con la libertad recortada de muchísimas maneras, por medios electrónicos, por vigilancias, por probation y otras cosas. Y los problemas de seguridad de Estados Unidos no han sido arreglados por la ley cada vez más severa. Por los criterios de prevención de la pena, yo tampoco creo que nosotros podamos sostener lo que sostiene Cairoli. Es más, yo pienso que los criterios preventivos sí, en efecto, llevan a aumentos de los guarismos de pena de los delitos, porque los razonamientos parten de una finalidad inalcanzable, cuál es el combate contra el delito y la extinción o la desaparición de las conductas delictivas. La desaparición de las conductas delictivas es algo imposible. En toda sociedad humana van a haber conductas delictivas, y ya lo decía Durkheim, hasta le hace bien a la sociedad tener algún grado de desacuerdo y de desobediencia, porque entonces una sociedad que no tiene desobediencia no se mueve, y si no se mueve, no peora ni mejora. Si le pasa algo, más bien que empeora. Y en cuanto a que no se pueden proteger a sujetos así peligrosos como los autores de delitos sexuales o los autores de delitos contra la vida, el concepto de peligrosidad, aquí me voy a Zaffaroni, el concepto de peligrosidad es inconstitucional,
porque la peligrosidad lo que castiga es una conducta futura, una conducta eventual, una conducta que se va a dar o que no se va a dar. Lo que se castiga por las dudas, o se castiga por la presunción, o se castiga por una previsión que en algunos casos puede fallar. Así que estos argumentos no. Entonces, vamos a analizar un poquitito, con un poco más de cuidado, el tema del homicidio y el delito continuado. José Luis González, en su libro, el titular del curso, José Luis, que está acá con nosotros, obviamente, destaca en su curso el delito de homicidio en el régimen legal uruguayo, que Irureta Goyena, Bayardo, Cairoli y Langón, constituyendo una mayoría doctrinaria, establecen que para el delito de homicidio no corresponde imputar concursos continuados. Y la posición de José Luis es la opuesta. ¿Por qué? Porque dice que, sostiene José Luis, que la misma ley penal atacada, que no el mismo objeto material personal, no es lo mismo atacar la ley que atacar el objeto material personal, puede ser objeto de un delito continuado, aun cuando la ley se trate de la ley que protege la vida. Porque lo que yo estoy agrediendo es no varias veces la vida de la misma persona, que solo puede ser muerta una sola vez, obviamente, pero sí matando a 3, 4, 5 personas, lo que puedo hacer es agredir varias veces la misma norma que protege la vida, es decir, el artículo 310 para la figura básica. ¿Se puede violar varias veces la prohibición de matar a un ser humano? Sí, se puede violar varias veces. Y se puede violar por una resolución única inicial de hacerlo contra determinadas personas, 4, 5, 6 personas, por ejemplo, por un motivo X, en un lapso X, por ejemplo, más o menos determinado. Se puede atacar el mismo bien jurídico varias veces, ¿sí? Incluso yo puedo atentar contra la vida de una misma persona 3 o 4 veces, si las 3 o 2 veces iniciales fracaso, y recién en la última le doy muerte, o por ejemplo, si lo intento 4 veces y fallo las 4 veces, puedo ir 4 veces contra la vida de una persona, en grado de tentativa, obvio, pero puedo ir. Esto lo agrego yo, es una cosa que la realidad obviamente nos muestra. Se puede ejecutar se puede asumir una resolución única contra la ley que protege la vida. Y se puede ejecutar esa resolución varias veces, en momentos distintos, por ejemplo, contra personas distintas. Y hay un problema así de falta de proporcionalidad que José Luis lo releva, por ejemplo, en la agresión en un supermercado, por ejemplo, contra la vida de 6 personas, por ejemplo. Si el autor es castigado por una reiteración real, tendrá una pena más alta. Si es castigado por un delito continuado, tendrá una pena más baja. Pero eso, dice José Luis, y comparto, no es un tema, es un tema de política criminal, no es un tema de consideración jurídica y técnica. Y aquí lo que ha hecho el legislador es, jurídico-técnicamente, desde el tipo legal, establecer la posibilidad de que el homicidio sea cometido en continuidad, o sea, ha regulado en el artículo 58 el delito continuado y no ha excluido de él al homicidio. Así que no hay razón para que el intérprete altere el contenido de la ley imponiendo su propia política criminal. Eso no es lícito. Es un problema de política criminal y no de tipicidad, porque si uno va a la tipicidad, nosotros concluimos la posibilidad de imputar un delito de homicidio a concurso continuado.
Este, esto lo complementa José Luis con una interpretación muy acertada, muy sistemática y además de resultados muy satisfactorios porque son todos in bonam partem y son todos limitadores del poder punitivo del Estado, del artículo 312, numeral sexto, al cual acertadamente relaciona con, desde una relación de bilateralidad con el 311, numeral cuarto del Código Penal en sede de homicidio, muy especialmente y especialmente agravado. Digo algo más sobre las defensas que se pueden arguir a favor del delito continuado. El delito continuado nos permite, por ejemplo, imputar un solo delito en vez de imputar decenas de delitos en reiteración real, o como hacen algunos juzgados cuando no pueden determinar, digamos, la cantidad de reiteraciones reales que hay, la cantidad de eventos, dicen, bueno, un delito reiterado de abuso sexual, lo cual es una descripción incorrecta, porque si yo quiero decir que hay una reiteración real de número indefinido, entonces yo tendría que decir, bueno, a ver, algo así como indefinidos números, indefinidos delitos de atentar de abuso sexual en reiteración real, pero no puedo decir un delito de violación o de abuso sexual en reiteración real. Me parece que no es la denominación legal. Pero si yo quiero evitar la imputación, repito, de decenas de delitos en reiteración real, puedo utilizar el argumento del concurso continuado, siempre que se den los requisitos del delito continuado, obviamente la Profe, resolución inicial y profe, y las acciones ejecutivas de esa resolución inicial. Sí, dime. perdón que lo corte, disculpe. Cuando Sí. habla del abuso sexual y la reiteración, o habla de un delito continuado en reiteración, es un mismo delito que se reitera. Ese mismo delito se repite varias veces y es en reiteración, o es continuado. El abuso sexual, A ver, si yo digo un delito continuado, está sí, bien porque la ley al delito continuado lo erige en un delito. Pero yo no puedo hablar de un delito reiterado porque la ley en el artículo 54 no erige un único delito. En el artículo 54, en la reiteración real, la ley lo que construye es una pluralidad de delitos. Entonces, la denominación de carátula debiera ser indefinidos delitos indeterminados delitos de abuso sexual en reiteración real. No puede decir un delito continuado de abuso sexual en reiteración, no puede decir un delito reiterado de abuso sexual. ¿Me explico? No tengo existe una duda legalmente por el hablando. caso último, el que hay de la jurisprudencia, el que nos pasó. En ese caso hay un ejemplo como este que usted está nombrando, y en la sentencia dice que justamente habla de un abuso sexual en reiteración real, y habla de la reiteración, y habla de un delito Bueno, de abuso sexual. es incorrecta la denominación, Ah, eso. ¿A porque el eso se artículo refiere? 54 no habilita una descripción de ese tipo. Pero es una acción porque es reiterada y se repite. Es la misma acción que la hizo varias veces. No, pero me parece que no me estás entendiendo. El No, capaz que no. 54, el 54 establece varios delitos Sí, y el 58 establece un delito. Yo solo sí. puedo hablar de un delito cuando tengo un delito continuado, pero si estoy hablando de delitos reiterados, no puedo hablar de un delito reiterados, ni de un Bien. delito reiterado, porque la reiteración real es una pluralidad de delitos. Que son diferentes delitos. No habla del mismo. No, no es el mismo, no es el mismo. Ah, Pero ahora le bueno, entendí.
Esto también es, ¿cómo se dice? Es una exquisitez semántica, lo mío también. Sí, Está no, está bien, bien, se no, pero entiende, aparte, la carátula se entiende. La carátula disculpe se entiende. que lo corté, profe. La carátula se entiende, pero digo, ¿qué pasa? ¿Para qué sirve el delito continuado cuando realmente se dan sus elementos? Para evitar imputar decenas de delitos en reiteración real. Y para evitar, en todo caso, las consecuencias de un régimen penal sumamente severo como el que teníamos en la Edad Media, con el tercer hurto que conllevaba la pena de muerte. Por eso fue que los prácticos inventaron el delito continuado sobre una base psicológica real, pero realizaron la ficción del delito único, para ahorrarle la pena de muerte a personas que solo habían cometido, sí, 3 infracciones, pero infracciones de hurto, no infracciones más graves que la del hurto. Y por otra parte, actualmente, por ejemplo, serviría, si existiera la posibilidad de aplicación en ese régimen, para morigerar, digamos, las severidades de regímenes pro-punitivistas como el norteamericano, que tiene el tema de las 3 strikes, donde 3 golpes y estás afuera, es decir, estás afuera de las garantías. El delito continuado lo que permite es eso, lo que permite es manejar la pena con más prudencia y morigerarla. En un régimen que, al contrario de lo que dice Langón, como el nuestro, no es benigno. Y el mecanismo punitivo consiste en que se impone la pena de un solo delito, de la correspondiente a la ley atacada, pero agravada obviamente por la continuidad. A esto suma José Luis, lo que yo también comparto, la consideración de que los delitos sexuales pueden ser imputados a concurso continuado. ¿Por qué? Porque ontológicamente es posible, pero además en la práctica es usual, no es raro, que una persona elija a otra para tener relaciones con ella, aunque la otra persona no quiera. Y la resolución es hoy, para que las relaciones ocurran de aquí a no sé cuánto tiempo, por lo general eso sí que no se calcula, con resoluciones ejecutivas de la misma decisión inicial. Entonces José Luis dice, también en el caso de los abusos sexuales, sin duda ninguna, se puede imputar, corresponde imputar, y es posible ontológicamente imputar, y así lo establece la ley, el concurso continuado. Así que este es un capítulo muy interesante que nosotros nos tomamos el trabajo de desarrollarlo un poquitito más. No sé si, José Luis, querés hacer algún comentario sobre esto, porque yo ya pasaría a otro tema, ya dejaría el tema del homicidio, pero antes de eso, capaz que... Sí, no, en realidad, no, mira, simplemente una precisión, porque tú lo has desarrollado muy bien, Juan Carlos, en cuanto que has puesto de manifiesto la problemática a nivel doctrinal que se ha planteado con relación a la aplicación o no, es decir, a la posibilidad o no de considerar el delito continuado en relación al homicidio, por ejemplo, o al abuso sexual. Y en eso hago un pequeño excursus, simplemente para responderle a Mario, en lo que, Mario, tú hacías referencia a la sentencia, y en realidad lo que la sentencia que subimos a Eva, lo que dice, es cierto que hace referencia a abuso sexual en reiteración real, pero está relacionado con 2 tipos delictivos diferentes, porque una cosa es el delito de abuso sexual y otro es el delito de abuso sexual especialmente agravado.
Quizás eso está la diferencia, sin perjuicio de que es muy válido el planteo que hacía Juan Carlos en relación a la forma o no de aplicar la dinámica del artículo 54. Pero ahí cierro el excursus y continúo nada más haciendo una pequeña referencia, Juan Carlos, para lo que tú decías, porque uno de los debates, particularmente que lo planteaba el querido profesor Miguel Langón, y a la saga también el doctor Cairoli, etcétera, y antes lo planteaba incluso el profesor Bayardo, era y partía a la base del fraccionamiento, que ellos sostienen, y decía que no se puede establecer la continuidad en un delito de homicidio, particularmente, porque cuando ellos escribieron en realidad no existía el abuso sexual, y no existían, sí, el abuso sexual agravado, el abuso sexual simple. Pero entonces ellos planteaban ese aspecto, que no se puede fraccionar el homicidio. Ahora, en realidad no se trata del fraccionamiento del objeto material del delito. Es decir, no es fraccionar el dinero, fraccionar la chequera o fraccionar la vida humana, sino del fraccionamiento a la ley que se viola. Es decir, el hurto, la estafa, el homicidio. Es decir, son varios hurtos, varias estafas y varios homicidios. Dicho de otra manera, las acciones ejecutivas que refiere el artículo 58 son con respecto de la misma ley, no del mismo objeto material. O mejor aún todavía, no del mismo, de la misma cosa ajena, que es el hurto, o de la misma persona, el homicidio, sino del mismo bien jurídico que protege dicha ley, ¿no? El patrimonio, la vida, etcétera, la seguridad. Si se tratara del mismo objeto material, es evidente que en el caso de un homicidio, la entidad hombre, ser humano, ¿no? Como tú bien decías, Juan Carlos, no puede fraccionarse porque constituye una unidad en sí mismo. Es decir, se consuma y se agota con la muerte de cada persona. Pero en realidad no es el objeto material propio de la figura delictiva, sino el objeto jurídico tutelado que protege la ley, que es otra cosa. Por eso es simplemente una precisión al desarrollo que tú bien hacías. Claro, perfecto, perfecto. Bueno, muy bien, vamos a avanzar hacia el delito complejo. Seguimos dentro de la pluralidad de acciones con un solo delito. Y vemos el delito complejo del artículo 56. El artículo 56 lo regula, digamos, al delito complejo en forma incidental, porque dice: los delitos que sirven de medio facilitan, permiten sacar provecho o se ejecutan para facilitar u ocultar otros delitos, cuando no se hayan contemplados en la ley como circunstancias agravantes o constitutivas del delito central, se juzgan con sujeción al artículo 54. Quiere decir que cuando se hayan contempladas en la ley como circunstancias constitutivas o agravantes del delito central, no se juzgan por el artículo 54. ¿Cómo se juzgan? Bien, ya veremos cómo se juzgan. Pero primero vamos a definir lo que es el delito complejo o el tipo complejo. El delito complejo es el delito compuesto de dos o más acciones que ya son delitos autónomos, y que se incorporan al tipo penal complejo como elementos del nuevo tipo penal, o como elementos agravatorios de ese tipo penal básico, ¿no? Ejemplo es la rapiña, el artículo 344, que es violencia privada más hurto, o sea, 288, artículo 288 más 340. O el copamiento, el artículo 344 bis, que es violencia privada, hurto y privación de libertad, es decir, 288, 340, 281 del Código Penal. Los componentes del copamiento, si los separamos, si los aislamos, si los encapsulamos,
son delito en otro lugar del código. O el hurto con penetración domiciliaria, el artículo 341, numeral primero, que viene a ser un hurto con violación de domicilio, 340 del Código Penal, 294 del Código Penal. O el 312, numeral quinto, por ejemplo, que concierne a los artículos 340, por ejemplo, en uno de los ejemplos que podemos imaginar, y 310. Entonces, el delito complejo viene a ser como una especie de Frankenstein penal, ¿verdad? Es una unidad armada de subunidades que a su vez en otro lugar del código tienen su autonomía como delito. Sí, no sé si había alguna pregunta por allí. Me pareció, no había. El mecanismo punitivo es el del propio tipo complejo, o sea, el legislador hace una nueva evaluación del tipo objetivo y del tipo subjetivo, que nosotros llamamos doctrinariamente delito complejo, y a eso el legislador le adjudica una pena, que siempre va a ser más alta que los guarismos de pena de las conductas constituyentes de este delito complejo. La evaluación, digamos, legislativa es nueva y es específica para ese tipo que nosotros llamamos complejo. Vamos a seguir con otro caso de pluralidad de acciones con un solo delito, que son los calificados por el resultado. Y aquí capaz que tiro una bombita, igual vamos a tratar de darlo rápidamente para no... los delitos calificados por el resultado se los podría definir como delitos que tienen un tipo objetivo más largo que el tipo subjetivo. ¿Y cómo les explico esto? Bueno, con ejemplos. Vamos a ver, yo capaz que quiero producir un incendio, o capaz que quiero producir un estrago, un delito de incendio o un delito de estrago. Yo no preveo, aunque era previsible, yo no preveo que puede ocurrir una muerte en ese incendio que yo provoco o en ese estrago que yo provoco. Entonces, la muerte se produce, o las muertes se producen. Y yo soy responsable de ese resultado. Yo ni siquiera preví las muertes, por eso el tipo subjetivo es más corto que el objetivo, porque el resultado es más largo de lo que yo preví. Pero no más largo de lo que yo pude prever. Por eso allí hay una responsabilidad, porque ahí había algo que yo pude haber previsto y que no preví. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a seguir ejemplificando en derecho positivo uruguayo. Como decía, el incendio y el estrago son delitos donde yo puedo ver mi responsabilidad agravada por el resultado. En el desastre ferroviario, por ejemplo, con resultado muerte o lesiones, no previstos, aunque sí previsibles. El atentado culpable también contra la seguridad de las vías férreas. También puede ver mi responsabilidad agravada por un resultado que yo no preví, pero que pude haber previsto, como por ejemplo el fallecimiento de alguien. Y los delitos contra la salud pública, la vida, la integridad física y la esperanza de vida, es decir, los abortos. La normativa concernida es esta que yo les pongo acá abajo, que va desde los delitos contra la seguridad pública, pasando por los delitos contra la salud pública y contra la seguridad pública, y contra la vida, contra la integridad física y contra la esperanza de vida. Como decía Langón, la conducta aquí básica puede ser dolosa o culposa, pero fíjense lo que pasa acá. Langón decía, si nosotros tenemos una conducta básica dolosa,
el correspondiente delito calificado por el resultado será doloso. Y yo aquí no estoy de acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si yo soy responsable por un resultado que yo pude prever y no preví, entonces ahí no hay dolo. Porque para que haya dolo tiene que haber por lo menos una previsión. Por lo menos una previsión de mi parte. Pero si no hay una previsión de mi parte, de algo que era previsible, entonces ¿qué hay? Entonces hay una culpa. O una ultraintención, si ustedes quieren. Que la ultraintención es una culpa. Claro, ustedes me dirán, no, pero la culpa no puede tener arranque ilícito. Bien, bien. Eso es lo que dice toda la doctrina uruguaya, toda. No hay un autor que no sostenga esto. El problema es el siguiente. El artículo 18 establece la culpa con arranque lícito. El artículo 18 dice que la culpa tiene arranque lícito. Pero el artículo 18 también incluye la ultraintención. Y la ultraintención es culpa con arranque ilícito. Claro, ustedes me dirán, no, pero la ultraintención es un instituto penal excepcional e independiente de la culpa. Bien, perfecto. Pero ¿qué pasa con todos estos ejemplos que yo les estoy dando y que están concernidos en esta normativa que yo les estoy mostrando? ¿Qué pasa? El arranque es delictivo, Y el resultado es un resultado previsible pero no previsto. ¿Qué es eso para mí? Es culpa con arranque ilícito. La conclusión mía es que Irureta Goyena, aunque no lo quiso, terminó sistemáticamente aceptando la culpa con arranque ilícito en derecho positivo uruguayo. Entonces, cuando Langón dice que si la conducta básica es dolo, el delito agravado por el resultado es doloso, no estoy de acuerdo. Yo ahí digo que es culpa con arranque ilícito. Pero ustedes no me hagan caso a mí porque, les repito, nadie en la doctrina uruguaya sostiene esto que yo sostengo. Ustedes salvan este curso diciendo lo que dice la doctrina unánime, que estos casos son casos de delitos calificados por el resultado y no son casos de culpa con arranque ilícito. No lo son. ¿Tá? Ustedes cumplen con decir que se llaman delitos calificados por el resultado. José Luis, esto se trata de una opinión bastante delicada sobre un tema bastante delicado, nada menos que el artículo 18 del Código Penal. No sé si tú querés decir algo antes de que yo siga. Yo ya igual les dije, ¿no?, que tengan en cuenta que esto no es lo que se opina. No, Juan Carlos, yo simplemente, yo creo que son bienvenidas las interpretaciones sobre los institutos de derecho. Y creo que los exámenes no se salvan expresando únicamente lo que piensa la mayoría de la doctrina. En todo caso, se salvan expresando conocimiento sobre la asignatura. Y el conocimiento sobre la asignatura es tan válido saber aquello que se piensa en general por la doctrina, como también conocer aquellas interpretaciones aisladas o minoritarias, si se quieren, pero que también forman parte de la interpretación jurídica. Por lo tanto, tu postura respecto a este tema, como la mía respecto al delito continuado, son posiciones unitarias, minoritarias, que lo que procuran simplemente es ofrecer un punto de vista diferente sin aspirar a tener la razón. En todo caso, aspirar a que pueda servir como un insumo para debatir y cuestionar dónde está la verdad. O mejor todavía, para
determinar si es posible científicamente aplicar uno u otra propuesta. Es eso, simplemente. Perfecto, gracias, José Luis. Bueno, vamos al delito progresivo, otro caso de pluralidad de acciones con unidad de delito, ¿no? Yo quiero un homicidio, pero paso previamente por conductas de lesiones, necesariamente, sea por unas horas, sea por 2 minutos, sea por unos segundos. Yo antes de matar lesiono, ¿no? Entonces, digamos, en estos casos lo que ocurre es que lo que yo hago es ir en un camino, ¿no? Que empieza por tentativa de lesiones, sigue con lesiones personales, sigue con tentativa de homicidio, termina con homicidio, en un camino que termina en el homicidio y que es una acción de homicidio porque yo quise el homicidio. ¿Qué pasa con las lesiones que yo causé necesariamente antes de matar? Bueno, pasa que quedan subsumidas en el delito más grave, que fue el delito que en realidad yo quise, el de homicidio, y quedan subsumidas en el delito más grave por un fenómeno de progresión. Yo progreso en el íter hasta llegar al resultado que yo quise desde un inicio. Y esta progresión me lleva a que no haya un concurso entre lesiones y homicidio, sino que simplemente haya un homicidio, porque fue lo que yo quise, ¿no? Fue lo que yo quise. Hay delitos progresivos necesarios o eventuales. Los necesarios son estos justamente de las lesiones anteriores al homicidio, que son ontológicamente inevitables. Pero, por ejemplo, hay otros que son eventuales. Por ejemplo, las amenazas antes del homicidio. Yo puedo discutir con una persona, amenazarla de muerte y acto seguido darle muerte. Ahí yo tengo una progresión hacia el delito de homicidio, donde la conducta más grave que yo quise absorbe a la menos grave que yo transcurrí en el camino. Entonces, eso es un delito progresivo. Tengo, en el sentido ontológico por lo menos, tengo varias acciones y tengo un solo delito como imputación posible. Vamos a ver los hechos copenados, que ya los habíamos visto en algún apartado anterior, pero lo que ocurre es que por lo dificultoso o por lo complejo que resulta el tratamiento de la terminología, que nosotros en los capítulos introductorios en la clase pasada les habíamos dicho, que tenemos que distinguir, por ejemplo, entre actos, acciones y todo esto, tenemos hechos copenados y para describir esto vamos a realizar una utilización de este tipo de conceptos que les habíamos adelantado en la clase pasada. Ahí hay una intervención en el chat, o sea que el delito progresivo sería amenazar a alguien de muerte y luego consumarlo una serie de alarmas antes de consumar el hecho. No, yo digo, yo puedo discutir con una persona y amenazarla, vos te voy a matar, no sé qué, acto seguido, matarla. El delito más grave es el homicidio, ¿sí? El delito de tránsito es la amenaza. La amenaza queda en la progresión, queda subsumida en el delito más grave, que es el homicidio. ¿Por qué? Por una cuestión de gravedad. El delito de homicidio es mucho más grave que el de amenazas. Lo que pasa con el delito de amenazas, la peculiaridad del delito de amenazas, es que es eventual en este tipo de progresión. Yo puedo dar muerte sin siquiera hablarle a otra persona, ni amenazarla de ninguna manera. ¿Sí? Pero puede ser por lo menos la doctrina, si quisiéramos problematizar el ejemplo, lo podríamos problematizar, pero el hecho es que la doctrina lo menciona, y yo se los menciono entonces,
exponiendo incluso implícitamente algunas problemáticas de esta forma delictual, a la amenaza como una de las formas progresivas hacia el homicidio, posibles, eventuales, no necesarias, ¿sí? La progresión necesaria es la de la lesión con el homicidio, porque siempre antes de una muerte hay una lesión, aunque sea por fracciones de segundo. No sé si quedó así. Sí, profe. Bueno, bárbaro. Tenemos acá un problema en este delito, en los hechos copenados. Tenemos un problema con el encubrimiento. ¿Por qué? Porque yo no puedo autoencubrirme. Por ejemplo, si yo hurto un efecto, si yo hurto un efecto y para que no me descubran yo destruyo ese efecto, yo no estoy cometiendo un delito de daño, además de un delito de hurto. Lo que estoy haciendo es autoencubrirme, pero el autoencubrimiento no existe como delito, no es posible autoencubrirse, porque ese es un hecho copenado, regresivo. Ahí la conducta más grave es el hurto, y la destrucción del objeto es un delito menos grave que queda subsumido en el más grave. Y no entra en concurso porque la persona, así como tiene derecho a mentir en un proceso judicial si es indagado, tiene también, no tiene derecho, pero no se le castiga por el hecho de destruir la prueba que le incrimina. Entonces, aquí yo tengo como planteo la imposibilidad del autoencubrimiento. Con la problematización, digamos, en derecho penal uruguayo, que por la ley 19.574, artículo 33, se creó el delito de autolavado. ¿El autolavado qué es? El autoencubrimiento. El autoencubrimiento de los efectos, digamos, beneficiosos que tenía para mí un delito precedente, como por ejemplo una estafa, un hurto, un delito de estupefacientes, un delito de venta de armas, etc. Entonces, la ley 19.574 establece, digamos, plantea el caso muy, pero muy problemático, incluso de dudosa constitucionalidad, de condenar el autoencubrimiento. Saliendo de nuestros pruritos, digamos, europeo-continentales, de garantía, ¿no?, y de circunspección para ir al derecho penal anglosajón o norteamericano, donde la guerra contra el delito prácticamente no tiene límites. Alguien me plantea algo en el chat que yo quiero ver de qué se trata. Sí, y Matías está levantando la mano también, Juan Carlos. No. Acá es una persona que se olvidó de marcar asistencia, José Luis, te paso el tema. Sí. Y bueno, Matías, si tú querías hacer una pregunta, adelante. Sí, profe, buenas tardes, ¿qué tal? Sí, una pregunta sencilla en realidad. Me entreveré un poco el tema de delitos copenados. ¿Sería sinónimo de delito progresivo o sería algo distinto? Sí. A ver, es un concepto, el delito copenado, digamos, es una especie del género delitos progresivos y delitos regresivos. Las conductas copenadas son conductas que por su menor gravedad, anteriores o posteriores al delito principal o más grave, quedan subsumidas en la pena de este delito más grave. Estamos ante la misma realidad jurídica llamada de dos maneras distintas
y que nosotros estamos tratando de mostrar con distintos ejemplos, ¿sí? De repente ustedes oyen la denominación delitos progresivos y también oyen la denominación hechos copenados. Bueno, se trata de lo mismo, pero es bueno que ustedes tengan noticia de estos, digamos, conceptos que en el fondo terminan coincidiendo, pero que de repente ustedes cuando los leen dicen, ¿qué es esto? ¿Es lo mismo? ¿Es distinto? Si es distinto, ¿qué es? ¿No? No sé si está bien así. Sí, sí, me quedó claro. O sea, en definitiva se trata del mismo mecanismo. Se trata del mismo mecanismo de subsunción en una sola pena. ¿Sí? En la pena de delito más grave. Bárbaro. Y vamos a pasar ahora a la última hipótesis que es de concurso, que es la reiteración real. La reiteración real es la del artículo 54. El artículo 54 dice, al culpable de varios delitos, no excediendo el número de 3, cometidos en el país o fuera del país, se le aplicará la pena que corresponda al delito mayor, aumentado en razón del número y gravedad de los otros delitos, pero sin que el aumento pueda exceder de la mitad de la misma pena, salvo que tales delitos se hubieran cometido en el lapso de 5 años a partir del primero, en cuyo caso el aumento puede llegar a las 2/3 partes. Este artículo desnuda la naturaleza jurídica del concurso de delitos, que es ni más ni menos que un mecanismo legal para manejar la dosimetría de la pena. Y en el código de Irureta, para evaluar la personalidad del sujeto en la economía del código de Irureta. Aquí tenemos pluralidad de intenciones. Yo cometo, por ejemplo, 3, 4, 5 delitos, pero tengo 5 intenciones distintas. Tengo 5 acciones y 5 delitos. Tengo tantos delitos como acciones y tantas acciones como delitos. Y tengo ausencia de condena entre un delito y otro, porque si hubiera condena en el medio, estaríamos ante la reincidencia del artículo 48 del Código Penal. La reiteración es de distintas clases. Tenemos la simultánea o la sucesiva. La simultánea, por ejemplo, se dice, es cuando quiero matar a A y a B y pongo para ello una bomba en el sitio donde están. Entonces se dice que yo allí realizo una reiteración de delitos de homicidio en este caso. La pregunta que yo me hago en este caso es, ¿existe pluralidad de acciones en realidad en este ejemplo que da la doctrina? Porque ópticamente mi acción es única y consiste en poner una bomba. Y el resultado es plural. Entonces, yo problematizo aquí el tema de la reiteración real y me pregunto, ¿puede ser la reiteración real caracterizada en algunos casos por una sola acción y varios delitos distintos que se cometen con, con o sin unidad de resolución? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué digo? Si tenemos una reiteración real, tienen que ser distintas resoluciones. Tienen que ser distintas resoluciones. Pero en el caso de la reiteración real simultánea o instantánea, ontológicamente hablando, yo me puedo plantear la existencia de distintas intenciones y autónomas de matar, por ejemplo, a A y a B, o supongamos A, B, C, D y E, que eran todos los que estaban en la habitación, con un solo medio típico, decidido de una sola vez, porque yo cuando decido matar con bomba, lo decido en una sola vez, yo puedo tener 5 resoluciones distintas de matar a A, B, C, D y E, o realmente en estos casos yo tengo que tener, ontológicamente hablando, psicológicamente hablando, necesariamente una única resolución. Se los dejo como
un problema, porque si tengo una única resolución, no tengo una reiteración real. No tengo una reiteración real. Y justamente la doctrina lo que exige en estos casos de concurso real simultáneo es que haya varias resoluciones distintas, una para cada uno de los objetos materiales u objetos materiales personales, como sea, según los casos, afectados. Ahora, está la reiteración real sucesiva, que es la más fácil, que es la más demostrativa, que es cuando yo en fechas sucesivas distintas, yo decido con resoluciones independientes cometer delitos contra la misma ley o contra distinta ley. Cuando es contra la misma ley es reiteración real homogénea, y cuando es contra distintas leyes es reiteración real heterogénea. Yo, por ejemplo, puedo decir, bueno, hoy decido cometer un hurto, mañana decido cometer una estafa, pasado mañana una apropiación indebida, el miércoles que viene un copamiento, y el viernes siguiente un delito de amenazas. Cada uno con una resolución distinta. Bueno, ahí tenemos una reiteración real heterogénea. ¿Y cómo se calcula la pena en estos casos? Bueno, se calcula la pena estableciendo, primero identificando la pena del delito más grave, que va a ser el delito más grave, en este caso, el que merezca el guarismo, la concreción de pena más grave. Si, por ejemplo, entre todas las conductas que yo les decía, yo cometí un copamiento, bueno, la pena del copamiento es la más grave. Entonces, la pongo como base del cálculo. Y a esa pena yo la puedo subir hasta las 2/3 partes. Hasta la mitad, digamos, en forma normal. Y las 2/3 partes en el caso de que los delitos se hayan cometido en un lapso menor a 5 años. Como yo les decía que estos delitos se cometían en el lapso de 6, 7, 8 días, es probable que mi pena trepe a las 2/3 partes de la pena básica. Ahora, la pena no puede superar la máxima del delito más grave imputado. Que en este caso, si no recuerdo mal, son 24 años de penitenciaría para el delito de copamiento. Y la pena no puede superar los 30 años. ¿Por qué? Por aplicación del artículo 68 del Código Penal uruguayo. O sea que una persona que mata a 10 personas, pero solo se le puede jugar como un homicidio. Si existe unidad de resolución con pluralidad de ejecuciones, sí, por lo que hemos explicado acá con bastante prolijidad. Con bastante esfuerzo, no con bastante prolijidad. Vamos a ver la habitualidad por reiteración. El artículo 55 del Código Penal uruguayo dice que cuando los delitos excedieran de 3 y se cometieran en el término de 10 años o más, a contar del primero, la pena no varía, pero el juez podrá, en el primer caso, declarar al autor delincuente habitual, conforme lo establecido por el inciso segundo del artículo 48. Es decir, que acá lo que hay es, cuando se dan, por ejemplo, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20 delitos, no sé, en el lapso de 10 años, si además concurren los elementos que marcan la peligrosidad, según Irureta Goyena, del artículo 48, numeral segundo, se puede declarar la habitualidad de la persona. Y la habitualidad lleva como consecuencia la aplicación de medidas de seguridad eliminativas. ¿Sí? Bien. Vamos ahora al concurso fuera de la reiteración, que es otra forma, es una especie de la reiteración real. Tenemos dos delitos más o más, ¿no?, interrelacionados de una manera especial. Tenemos distintas clases de concurrencia fuera de la reiteración.
El ideológico, el concurso ideológico o teleológico. Este concurso consiste en cometer un delito para poder llegar a cometer otro. Por ejemplo, hurtar armas para cometer después un atentado contra la Constitución. Artículo 132, numeral 6 del Código Penal. O falsificar un documento para cometer una estafa. Artículo 236 y siguientes y 347 del Código Penal. Ahí lo que hago yo es cometer un delito que me permita después estar en condiciones para cometer el otro. Por eso es teleológico, porque yo cometo el primer delito con fin de poder cometer el segundo. Y el consecuencial es cuando cometo un segundo delito para poder aprovechar del primero o para poder asegurarme la impunidad respecto del primero. Como por ejemplo, el ejemplo que hay aquí en la exposición, es que yo entro a una casa y robo, y para ocultar mi autoría en el robo, incendio la casa. Entonces, produzco un delito de daño o un delito de incendio. En este caso, lo que hago es cometer el segundo delito para tapar el primero y para aprovechar del primero en los términos que me llevaron a cometerlo. Bien, y algunos aclaran el concepto de concurso ocasional, que es, por ejemplo, cuando yo me peleo con una persona, la golpeo, supongamos que la desmayo, después de desmayarla me voy a retirar. Cuando me voy a retirar, veo que tiene un reloj que me gusta. Se lo quito, me lo llevo y lo sustraigo. Entonces cometo allí no un delito complejo, no un delito continuado, no, cometo dos delitos en reiteración real. El primero de lesiones, el segundo de hurto. El mecanismo de castigo propuesto por algunos, como Pesina y Carrara, era el del concurso formal, es decir, la pena del delito más grave, porque decían, en definitiva, el individuo solo tiene la finalidad de cometer uno de esos dos delitos. El otro es solamente de apoyo, digamos, si ustedes quieren, entre comillas. Pero Impalomeni, Soler y Bayardo en Uruguay lo que dicen es que la persona quiere dos delitos y por lo tanto tiene que ser condenado por esos dos delitos. Se le tiene que imputar, se le tiene que tener en consideración las dos penas de esos dos delitos que tomamos como ejemplo, en este caso, con el mecanismo de cálculo del artículo 54. Teniendo en cuenta las dos penas, digamos, la más grave como base del cálculo y la otra para exacerbar esa pena básica en el porcentaje que yo les indicaba del artículo 54. Entonces, para ir terminando, dos apreciaciones. Primero, un par de palabras sobre los sistemas de imposición de castigo en caso de concurso formal de delitos, en caso de concurso, perdón, de delitos, no formal, en caso de concurso de delitos. La doctrina distingue el cúmulo material, que es la suma de todas las penas. La suma de todas las penas. Yo tengo, por ejemplo, un delito de hurto, un delito de estafa, un delito de apropiación indebida, un delito de copamiento y un delito de amenazas. Yo tengo 5 o 6 delitos que cometí y, bueno, sumo las 5 o las 6 penas. Aunque eso me termine a mí en 30 años, 35, 40 años, bueno, es la suma, es la acumulación material. La absorción es lo del 57, que en vez de sumar todas las penas, impone sola la pena del delito más grave. La del 57, que es el delito el concurso formal. El cúmulo jurídico es de estos 6 delitos que yo he cometido y que vengo describiendo, la imposición de la pena mayor exacerbada por el número y calidad de los otros delitos con las cortapisas de mecanismo que hemos mencionado. Y por último,
el mecanismo que tiene preponderancia en el derecho penal uruguayo, el de responsabilidad única y progresiva, que es obviamente, como dice Bayardo, y como surge de manifiesto, una variante del cúmulo jurídico. Se impone una pena, la base es la más grave, la pena más grave, aumentada conforme los otros delitos concurrentes. El aumento está tasado legalmente de acuerdo a los artículos 54 y 55 según los mecanismos que hemos descrito. Es una sola responsabilidad penal, progresiva, de acuerdo con la calidad y cantidad de delitos que ha cometido. Es el sistema básico de punición uruguayo. Bien, las conclusiones que yo les quería traer es que las conclusiones eran unas cuantas, pero yo me voy a limitar a una sola. Ustedes pueden decir, bueno, el concurso de delitos hay que estudiarlo porque está allí, y si está allí, yo qué sé, será porque se le habrá ocurrido al legislador, como un divertimento del legislador o un ejercicio de sabiduría del legislador y eso. En realidad, los concursos de delitos son maneras de dosificar la pena. Son mecanismos de imposición de criterios de política criminal por parte del legislador. Bueno, muchas gracias. Yo dejo de compartir y bueno, estamos llegando cerca de I-20. No sé si hay alguna pregunta que alguien me quiera hacer a mí. Sí, Germán y Matías están levantando la mano, Juan Carlos. Ah, bien. Bien, a ver, Germán, adelante. Buenas tardes, profe, compañeros. Hola, Buenas tardes para todos. Te querías preguntar, y no te quiero complicar, pero si me podías dar un ejemplo en el caso de responsabilidad única progresiva, medio rapidito, si es posible, si no, no hay problema. Sí. Nosotros teníamos un delito de hurto, apropiación indebida, ¿no? Estafa, copamiento y amenazas. La pena mayor es la del copamiento. La mínima son 8 años, la máxima son 24. Ponele que partimos de la pena de 10 años adjudicada por el copamiento, ¿de acuerdo? Estos 10 años pueden subir a 15, o pueden subir a 17 años y 6 meses si aplico un aumento de los 2/3 sobre la pena máxima que estoy calculando por el delito más grave, ¿sí? Entonces, lo que sería una pena que llevaría a 24 años, yo qué sé, 35 años, supongamos, ¿sí? Por la suma material de todas las penas, del hurto, de la apropiación indebida, de la estafa, del copamiento y de las amenazas, por el mecanismo del artículo 54 llega a ser 17 años y medio. ¿De acuerdo? Eso es un ejemplo. ¿Está bien? No sé Entendí, profe, pero ¿y la acumulación material o esa suma material? En Uruguay tengo entendido que no se aplica, pero ¿cómo la aplica? No se aplica, porque al legislador le pareció demasiado. Si yo le aplico a una persona que tiene 30 años, 35 de pena, ¿qué posibilidad de recuperación tiene si la persona realmente quiere recuperarse? Está bien el criterio del legislador, porque el criterio del legislador dijo, bueno, a ver, vamos a castigar a la persona, pero no vamos a decirle, bueno, usted ya le vamos a dar una pena de muerte encubierta. ¿Me entienden? Clarísimo, profe. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a ti. A ver, ¿alguna otra pregunta? Sí, profe, yo tenía una consulta más que nada una curiosidad personal, era porque he visto que he visto casos prácticos que, por ejemplo, una persona más que nada por delitos menores, la condenan, por ejemplo, por un delito de hurto y lo condenan, supongamos, a 2 años, o hurto en reiteración real y lo condenan a 2 años. Y después cuando está en la cárcel, lo citan nuevamente a fiscalía por otros delitos de hurto y lo van, en vez de hacerle un cúmulo por todo, digamos, los delitos, se los van haciendo
en cuotas, hablando pronto y mal. Le van cayendo los delitos mientras la persona ya está presa, le siguen aumentando otros delitos que cometió anteriormente en el tiempo. ¿Eso podría ser una estrategia de los abogados o por qué se podría dar eso? No, lo que pasa allí es que la fiscalía primero aclara 3 hurtos, por ejemplo. Y después, estando la persona presa y condenada por esos 3 hurtos, la fiscalía llega a obtener la prueba de otros 2 hurtos. ¿Sí? Entonces dice, bueno, acá tengo una prueba distinta. Entonces, la persona por los 3 hurtos, supongamos que tiene una pena de 20 meses. Y después, por los 2 hurtos posteriores, tiene una pena de 15 meses, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace la fiscalía? Le pide al juzgado que haga unificación de procesos y de penas. ¿Esto qué significa? Se juntan las 2 causas con las 2 condenas y se forma nuevamente una pena resultante. La pena resultante va a ser 20 meses con una aplicación máxima de aumento de 10 meses, que es la mitad. Entonces llega a 30 meses de pena, lo cual significa 2 años y 6 meses. ¿De acuerdo? Quiere decir que en definitiva la pena se le va en determinado momento y por otro mecanismo a la persona a aplicar de forma de la responsabilidad progresiva y única. ¿De acuerdo? Impecable, profe, gracias, me quedó claro. Bien, bárbaro. ¿Alguna pregunta más? No, al parecer no, Juan Carlos, y por Bueno, el muy chat bien. tampoco. Así que, bueno, no hay más que agradecerte tu clase, Juan Carlos, como siempre, muy clara, muy precisa. Y bueno, sin duda, como tú dijiste, este es un tema de fundamental importancia, es un tema complejo que hay que, bueno, analizar e internalizar, porque los casos que se vienen por delante, por decirlo de alguna manera, también van a incluir ahora, ¿no? El otro día en el escrito pusimos 2 casos que limitamos la interpretación hasta, digamos, la punibilidad o hasta lo que vendría a ser la tentativa, actos preparatorios, consumación. Ahora el próximo caso, que ya podría ir para el tercer y último parcial, ya va a incluir el concurso de delitos y alguna fórmula de cómo determinar la pena, por ejemplo. Sin perjuicio que tal vez podamos subir a EVA algunos ejercicios como práctica a los efectos que puedan ir visualizando cómo funciona, y bueno, le buscamos la manera de que le sea más práctico, ¿sí? O de poder ensayar, ¿sí? Dinámicas de aplicación de distintos delitos. Capaz que lo podemos hacer a través de EVA. Bien, perfecto. Si les parece bien. Sí, por favor. Al chat le está pareciendo Sí, bien. profe, genial, Sí, genial. eso sumaría. Nos Son de falta un mucha poco de ayuda. práctica con los ejercicios, porque a veces no sabemos ni qué responder o cómo empezar a resolverlo. Ah, bien, sí, perfecto. Bueno, simplemente vamos a sumar lo que Juan Carlos ha expresado y ha dicho muy bien en la clase de hoy. Así que bueno, con gusto, le buscamos la vuelta y subimos a EVA y vamos viendo a ver de qué manera le facilita cualquier también inquietud, nos la hacen saber y le agregamos al ejercicio. Pero seguramente Muchas mañana gracias. ya vamos a subir algo al respecto. Bueno, Buenísimo. que pasen muy bien entonces. Nos Gracias, estamos Bueno, reencontrando gracias. el próximo martes. Que tengan un buen fin de semana también para todos. Y bueno, y gracias nuevamente, Juan Carlos, por tu clase. Gracias pasen a ti. todos ustedes. Gracias a Buenas todos. noches.